Comenzamos creando un objeto de esta forma, creamos el objeto O1 y lo inicializamos de forma vacía, sin ningún campo. Este objeto O1 va a tener como prototipo un objeto que se llama object.prototype, que va a ser el prototipo por defecto de todos los objetos que creemos. Si creamos un objeto O2 llamando a una función, si la función retorna también un objeto vacío, esto va a ser exactamente lo mismo que la forma de la que creamos O1. El objeto O2 también va a tener como prototipo a object.prototype. El hecho de que se esté retornando desde una función no nos cambia cuál va a ser el prototipo del resultado. Para saber el prototipo de un objeto podemos usar la función object.getPrototypeOf. En este caso tanto O1 como O2 al ejecutar esta función nos devuelve object.prototype. Veamos cómo hacer funciones constructoras. Si declaramos una función en la que asignamos un campo del objeto this, en principio, solo al haber declarado la función, vamos a estar creando un nuevo objeto que se va a tener el mismo nombre que la función. ¿Cuál va a ser el prototipo de este objeto? Uno tendría que pensar, será object.prototype, porque les dije que era el objeto por defecto que es prototipo de todos los objetos, pero en realidad no. Las funciones por defecto tienen como prototipo a un objeto que se llama function.prototype, que este a su vez tiene como prototipo a object.prototype. Ahora veamos qué pasa si creo un objeto usando new y la función constructora que acabo de definir. ¿Cuál será el prototipo de este O3? ¿Será object.prototype? No, porque es una función constructora. Entonces, ¿cuál sería el prototipo? Debería ser fun, la función constructora. Bueno, no, tampoco. En realidad, cuando creamos un objeto a partir de una función constructora, además de definirse esta función, se define un nuevo objeto que tiene como nombre el nombre de la función .prototype. Y ese va a ser el prototipo de las instancias que creemos con esa función constructora. Es decir, al definir esta función fun, se crean tanto el objeto que representa a la función como el objeto que representa al prototipo de las instancias que se crean con esa función. Si pedimos el prototipo de cada uno de estos, vemos que el prototipo de O3 nos devuelve fun.prototype. Si pedimos el prototipo de fun.prototype, nos devuelve object.prototype. Y si pedimos el prototipo de fun, que es la función, nos devuelve function.prototype. Como dijimos que la función fun asignaba el valor x, entonces, como vimos acá, el objeto 3 tiene el campo x con valor 1. Si yo a O3 le agrego el campo y con el valor 2, entonces se me agrega ese campo dentro de O3, y este fun.prototype, como es un objeto, al igual que todos los demás que también son objetos, también puedo asignarle un campo z y ponerle el valor 3. Y fíjense que como O3 tiene de prototipo a fun.prototype, entonces O3 puede responder tanto x, y y z. Entonces el valor de, si pido O3.x, me va a devolver 1, porque lo tiene acá, O3.y me va a devolver 2, porque lo tiene acá, y O3.z me va a devolver 3, porque no lo tiene, pero lo va a buscar a su prototipo. ¿Qué pasa si creamos un nuevo objeto O4? También con la función constructora fun. Como es una función constructora y lo llamé con new, el prototipo de O4 va a ser automáticamente el prototipo fun.prototype. Como la función constructora lo que hacía era asignar el valor de x de this en 1, O4 va a tener el valor de x en 1. Entonces al hacer O4.x nos devuelve 1. O4.y no está definido porque O4 no lo tiene, su prototipo no lo tiene y object.prototype tampoco lo tiene.
y o4.z, si está definido, es 3, porque si bien no lo tiene, sí lo tiene en fun.prototype. ¿Qué pasa si le agregamos a mi fun.prototype, le agregamos el campo y y se lo asignamos en 4? Vemos que si bien o4.y devuelve 4, porque al no tenerlo lo va a buscar el prototipo, o3.y nos devuelve 2, porque o3 ya tiene definido el campo, entonces no necesita ir a buscarlo a su prototipo. Se pueden modificar los prototipos. Si yo quisiera cambiarle el prototipo a o2 para que se comporte como o3 y o4, podría usar la función object.setPrototypeOf, que toma como argumento qué objeto quiero modificar y qué prototipo le quiero asignar. El problema es que acá si le asignamos fun, o2 no va a comportarse como o3 y o4, porque no va a pasar a tener fun.prototype como prototipo, sino que va a tener como prototipo a fun. Y esto, si lo ejecutan, funciona. No es que no se pueda asignarle una función como un prototipo, solo que no hace lo que queríamos. No queda definido ni x, ni y, ni z, porque o2 no los tiene, fun no los tiene, fun.prototype tampoco y object.prototype tampoco. Entonces, si lo que queríamos era que o2 pase a tener este prototipo, lo que tenemos que hacer es object.setPrototypeOf o2 mi fun.prototype. Y eso hace que o2 pase a tener como prototipo el mismo que o3 y o4. Sin embargo, el o2 no tiene definido el campo x porque no fue construido mediante la función constructora de fun. Entonces el valor de x no lo tiene. Pero sí tiene y y z, o sea, no los tiene, pero sí puede ir a buscarlos, sabe responderlos porque puede ir a buscarlos en fun.prototype. Así como se puede asignar cualquier objeto como prototipo, o4 podría tener como prototipo a o3. Si hacemos object.setPrototypeOf o4 o3, eso hace que ahora o4 tenga como prototipo a o3. Entonces el valor de o4 con x sigue usando el que ya tiene guardado. En y, ahora en vez de darle 4, le da 2, porque al no tenerlo, primero lo va a buscar en su prototipo, y acá sí lo encuentra. Y el de valor de z no lo tiene, lo pide a su prototipo, tampoco lo tiene, lo pide a su prototipo, y acá sí lo encontró. Entonces devuelve este. ¿Qué pasa si hacemos o4, le asignamos o3.prototype? Esto está indefinido porque no existe el objeto o3.prototype, entonces o4 es como que deja de tener prototipo. Si le pedimos el prototipo nos va a decir undefined, pero de vuelta esto se ejecuta, funciona, no tira un error, pero queda un o4 sin prototipo, que bueno, puede responder a x porque lo tiene, pero no puede responder a nada más. Si quisiéramos que o4 en vez de tener como prototipo o3 tenga el mismo prototipo que o3, lo que tendríamos que hacer es setPrototypeOf de o4 y le pedimos a o3 su prototipo. Sí, acá podríamos haber puesto directamente fun.prototype, pero esto sirve para copiarle el prototipo de cualquier objeto a cualquier otro objeto. ¿Qué pasa si ahora definimos o queremos redefinir la función constructora fun? Decimos, bueno, en vez de que sea dis.x igual 1, que sea dis.x igual 5. Bueno, lo que va a pasar es que no es que se va a modificar la función constructora que teníamos, sino que se va a crear una nueva función y un nuevo fun.prototype. Y los anteriores no es que desaparecen, los objetos que tenían como prototipos no pasan a tener este nuevo prototipo, siguen como estaban. Lo único que pasó es que perdimos la referencia a estos objetos. Ya no se llaman fun y fun.prototype. Y en realidad nunca se llamaron así. Hasta acá lo que hacíamos era asignarles nombres a los objetos, pero en realidad estos nombres que les puse yo era para identificarlos, pero no están dentro del objeto. Si viésemos los objetos los veríamos así, solo vemos los campos que tienen adentro. Los nombres no son más que referencias, es decir, variables. ¿Sí? Los objetos están flotando en el espacio y tenemos las variables object.prototype, que apunta al objeto que representa object.prototype. Tenemos function.prototype, que apunta al objeto que representa el prototipo de las funciones. Y en el caso de fun y fun.prototype,
Lo que pasa es que antes estaban apuntando a estos objetos y al ejecutar esta línea, lo que hice no fue modificar estos objetos fun y fun.prototype, sino que lo que hice fue reasignar estas variables en dos nuevos objetos, que van a ser los nuevos fun.prototype y fun. Todo lo demás sigue existiendo, solo que perdí las referencias. Otra cosa que tendríamos que ver, acá es como que volvimos un paso para atrás. Vamos a ver las diferencias entre create y assign. Cuando hacemos object.assign, pasamos como argumento un objeto al que le queremos asignar cosas y otro objeto del cual queremos asignarle cosas. Originalmente O1 no tenía ningún campo. Al ejecutar object.assign O1 o 3, lo que hacemos es agarrar todos los campos de O3 y pasárselos a O1, ¿sí? Copiarlos. Entonces O3 tenía X e Y, ahora O1 también pasa a tener X e Y. Fíjense que Z, como está en el prototipo, no se lo pasó. También podemos usar object.assign para crear un nuevo objeto a partir de otro. Si hacemos let O5 object.assign un objeto vacío y O3, lo que vamos a obtener es una copia de O3. En el caso de create, lo que pasa es que si hacemos let O6 object.create O3, esto nos va a crear un nuevo objeto O6 que no va a tener ningún campo definido, y lo que va a pasar, o sea, la razón por la que le pasamos un argumento es que le pasamos cuál queremos que sea su prototipo. Entonces, O6 va a poder responder X, Y y Z, pero porque los puede acceder a través de sus prototipos. No tiene ni X, ni Y, ni Z, pero X e Y los accede a través del prototipo. Z no lo tiene su prototipo, pero lo tiene el prototipo de su prototipo. O5 por otro lado, solo tiene X e Y, no puede acceder a Z porque no lo tiene su prototipo ni lo tiene él. Y pasa lo mismo con O1, solo le pasamos los campos X e Y, pero no le estamos modificando su prototipo.